Estamos de regreso. Adelante, Benito. Bueno, ayer estuvimos hablando del caso de Cuba. La verdad que, digo yo, el que está en mala, está en mala. Sucede que ayer mismo un terremoto de seis grados, digo, pero Dios mío, solo le faltaba esto. Digo, todavía faltan muchas cosas más. Y sobre todo escuchar al señor Donald Trump, que parece que es el dueño del mundo entero, tomar decisiones con respecto a Cuba, que si lo libero, que si no. Y digo yo, pero ¿hasta cuándo va a hacer esta situación de uno entender que cada país es independiente? Lo único que él tiene que hacer es quitarle el cerco que le tiene a Cuba y soltar a Cuba tranquilo para ver si sale de esta situación. Hoy son 11 días en reclamo, en protesta que tiene ese país porque no tiene energía eléctrica. Se pasan 24 días, 12 días, perdón, horas, 12 horas sin energía eléctrica. Una situación difícil porque no solamente es la energía eléctrica, sino también es la alimentación. Es en un sentido ¿Y general. cuál es la posición suya, Benito? Mi posición es que tienen que liberar a Cuba. ¿Pero quién tiene que liberar a Cuba? Estados Unidos tiene que quitarle ese cerco que le tiene a Cuba, que le impide inclusive que el problema que tiene con el petróleo ahora mismo. Mire, yo le voy a decir algo. Los de mi época, usted no va lejos de ahí tampoco, No. pero usted no estaba en esas lides. No, Todos fuimos identificados con la Revolución Cubana y la figura del comandante Fidel Castro. Yo viví los años de Che, José Martí. no, de Martí no, viejo, pero del Che sí. Del Che, sí. Bueno, de la época. Porque estamos hablando, pero ya en adolescencia. Sí, ok. Y del régimen de Fidel Castro y los sueños de la Revolución Cubana, en un momento en que la América estaba parida de dictadores, no preñada de dictadores, parida de dictadores. Y el sueño de liberación estaba simbolizado en la figura de Fidel Castro, en la figura de Ernesto Che Guevara, y había lucha ideológica en ese entonces. Pero en la actualidad, en Cuba se necesita un cambio de régimen. Sí. Y no es un asunto de bloqueo. Siempre creí y sigo creyendo que el bloqueo fue parte de lo que llevó a Cuba a la actual situación, pero no fue todo. No fue todo. ¿Cómo así? Porque No, es la mala, o sea, es el empecinamiento de un viejo modelo que se quedó en el tiempo. Se quedó No se fue anquilosado. ni desarrollando. China tiene el Partido Único Comunista Chino. China es comunista. El Partido Comunista controla el poder en China. ¿Y qué es China hoy? Es una potencia, camino a ser la primera potencia del mundo. Pero es muy diferente. ¿Pero por qué? Porque China entendió que una cosa es tú buscar la justicia social, buscar la equidad. Si tú no generas riqueza, tú no tienes nada para repartir. Cuba no generó riqueza. Si vemos la cantidad de millones si usted quiere lo lleva a dólares, de los recursos que entregó Rusia a Cuba, es algo desproporcionalmente extraordinario con lo que se gastó en la reconstrucción de Europa a partir de la culminación de la Segunda Guerra Mundial, que la mayoría de los países de Europa quedaron devastados todos. ¿Y qué hizo Alemania? Sucedió el milagro alemán. ¿Qué hizo Francia? Que se levantó Alemania, se levantó Polonia, se levantaron todos esos países que habían sido devastados por la Segunda Guerra Mundial. Pero el modelo cubano se quedó. Y ahí ahora mismo ya tú no puedes hablar del liderazgo histórico y aglutinador de Fidel Castro. Tú tienes a un Raúl Castro, que es el que está detrás del poder del trono, con 90 y pico de años, y con un Delfín que ha resultado ser un fiasco, porque se pensaba que Díaz-Canel iba a ser el que facilitara el cambio
o la apertura en Cuba, porque es una generación nueva. Nueva, entre comillas, porque fue formada, educada, adoctrinada bajo la égida de Fidel y de Raúl. Pero se pensaba que este joven súper preparado no iba a seguir los lineamientos a rajatabla que venía con la revolución y toda la situación que ha vivido Cuba. Innegablemente que el bloqueo ha sido devastador para Cuba y Estados Unidos no tiene ningún derecho a estarse inmiscuyendo en los asuntos de ningún país. Pero ahora mismo usted ve lo que está pasando con el pueblo cubano. Óigame, hermano, eso da ganas de llorar, eso da grima. Yo vi una acción que se promovió en el día de hoy, creo que fue, o ayer, hoy estoy confundido. Ayer creo que fue hoy, el movimiento de solidaridad con Cuba. Sí, hoy. Sí. El movimiento de solidaridad con Cuba, donde está mi queridísimo y admirado el doctor Ramón Antonio Negroveras, muchas personalidades, pero estamos hablando de solidaridad con Cuba o solidaridad con el régimen cubano. Si es solidaridad con el pueblo cubano, sí, estamos de acuerdo. Sí. Si vamos a recaudar lo que sea, buscar ayuda médica, alimentos, materiales, lo que sea para el pueblo cubano, sin que le entre a la mano del gobierno de Cuba. Porque para tener petróleo, combustible, para la gente, para los hospitales, para las escuelas, para el quehacer diario del ciudadano cubano, no hay dinero. Pero para comprarle armas a otros países para mantener la opresión del pueblo cubano sí hay dinero. Para mover las patrullas del gobierno cubano sí hay combustible. Entonces, óigame, amor no quita conocimiento. Ya no es insostenible ese régimen en Cuba. Yo amo a Cuba. Tengo lazos fraternos muy fuertes con Cuba, pero a mí no me quita el ponerme una venda diciendo no, el orgullo del pueblo. ¿Qué más demostración del pueblo cubano que ha resistido todas las presiones y tener a la principal potencia ahí a 60 millas de su territorio? Bloqueando, o sea, evitando que la isla pueda salir adelante. Pero eso no fue todo. Fue la mala administración, fue la obsesión y el querer mantener un modelo que en el tiempo ha sido insostenible. Obsoleto ya. Insostenible, y no es desde ahora. A partir de la crisis de 1990, que se conoció allá en Cuba como el periodo especial, donde lo que está pasando ahora es peor que lo que pasó en los años de la década del 90, a raíz de la desintegración de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y la caída del muro de Berlín y la desintegración de la URSS. Óigame, en ese momento se debió marcar la diferencia, cuando Cuba se vio sin la asistencia mayoritaria de Rusia, que tuvo que rascarse casi con sus propias uñas y con un bloqueo de la primera potencia del mundo. Y no hubo cambios, lo que hubo fue sacrificio del pueblo cubano. Por eso cuando se dice, ya nosotros conocemos la miseria, nosotros conocemos lo que se pasó. Señores, hoy, 2026, prácticamente en Cuba ya no hay nadie que haya conocido el capitalismo, que haya conocido un libre comercio, que haya conocido la propiedad privada, que haya conocido la iniciativa privada. Usted está oyendo, toda una generación que no conoce lo que es la libertad de irse a una playa, de irse a un hotel, no lo conoció la generación que está ahora. Porque a partir de 1959, que las cosas cambiaron cuando el 1 de enero llegó Fidel a La Habana, y todo lo que pasó en los primeros 5 o 6 años y el bloqueo que vino después ahí mismo con Estados Unidos, esa generación desapareció porque ya ¿cuántos años tiene de 1959
60 y vamos a poner 63, 64. Usted está hablando de cuánto, de 63 años. Sí. Ya esa generación prácticamente que estaba en esa época, los que están viviendo ahora, quedarán algunos remanentes ancianos de 80 y pico de años, si es que han sobrevivido, que son de esa época. La generación que está en Cuba no conoce lo que es la libertad. Y no es el libertinaje. Un pueblo heroico, resistente, orgulloso de su historia y se ha sostenido por la historia que conoce el cubano. Pero, hermano, usted va a dejar que un pueblo se muera de hambre. Yo no estoy de acuerdo con que Estados Unidos y Trump no puede entrar. O sea que... Y no debe entrar a Cuba. Ahora, el cambio tienen que hacerlo los cubanos. Exacto, eso iba a decir, que entonces eso quiere decir que el bloqueo no solamente lo tiene Estados Unidos, sino el mismo pueblo. No, El gobierno que siempre le echó la culpa nada más al bloqueo norteamericano. Pero jamás puedo estar de acuerdo con una intervención norteamericana en Cuba. Y Trump lo sabe. Trump sabe que no debe, ni puede, sobre todo no debe entrar a Cuba. ¿De manos militares? No. Y sería una acción que debe ser repudiada por todo el continente americano. Ahí volvemos. Una cosa es usted sacar a Maduro de ahí, que fue una intervención, pero y otra cosa es usted ir supuestamente a liberar un pueblo que no le ha pedido a usted que lo libere. Que lo libere, exacto, sí. Pero entonces, bueno. Ahí volvemos a la pregunta. ¿Dónde está la Organización de las Naciones Unidas? Adiós, con 57 resoluciones de la OEA y de la ONU pidiéndole a Estados Unidos que levante el bloqueo y Estados Unidos no le ha hecho caso. ¿De qué carajo de OEA? La OEA sirve para nada. Igual que la ONU no sirve para nada. Ninguna de las dos han servido para nada. Pero bueno, hoy parece que usted vino a hablar de historia, ¿fue? No, porque realmente esto es importante, Atahualpa, y además conocen la posición de cada uno de nosotros. Mire, usted recuerda que la semana pasada estábamos hablando del caso del MINER, que hablaba de que las escuelas públicas deben abrir a partir de las 6:30 de la mañana e inmediatamente hubo una respuesta de la ADP donde la ADP se oponía a eso, inclusive hablaba de que la hora laboral era de 8 en adelante y todo esto. Sin embargo, el MINER en el día de hoy lanza una nota diciendo que a partir de las 6:30 de la mañana los centros educativos del país deberán abrir sus puertas para recibir a los estudiantes que utilizan el sistema TRAE. Esta medida tiene como objetivo garantizar la seguridad de los estudiantes y evitar que permanezcan expuestos en la vía pública sin supervisión, asegurando un entorno protegido desde el momento en que descienden del autobús. Vamos a esperar ahora a ver qué va a suceder, porque si la ADP no... Es que la ADP no tiene nada que ver con eso, sí, Benito. Bueno, pero ellos son los que le dan la orden a los maestros, Atahualpa. O sea, no es que no tiene nada que ver. Los maestros tienen que entrar a las 7:30 de la mañana. El parte administrativa. Entonces, el recinto estará abierto a partir de las 6:30, fue que dijo las 6. 6:30, exactamente. 6:30, el recinto tiene que estar abierto, es una medida administrativa del Ministerio de Educación. Exactamente. Entonces, en la parte administrativa también, lo que es ¿cómo que se llama? Los que atienden en la puerta, los porteros. Los directores deben estar ahí. Pertenecen a la ADP. Ahora, yo por eso... O sea, ¿y desde cuándo un portero es profesor? No es profesor, pero están todos organizados en eso. En lo que tiene que ver con la ADP, el sindicato. Con el sindicato. Bueno, sí, son un sindicato. La Asociación Dominicana de Profesores, pero vamos a esperar, vamos a ver, ojalá que sea así, porque estamos hablando de la seguridad de nuestros... ¿Y qué van a hacer? ¿Van a dejar los estudiantes ahí fuera del recinto escolar? Pero venga acá. Si no lo hacen hay que votarlos a todos votarlos. Bueno. Hasta que no hagan una vaina así no va a haber problema. Bueno, ahí está el detalle. Vamos a publicidad y venimos en el próximo segmento.